Bueno, pero parte polígono integral no es, no, al menos veo que no es tan complicado, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Bueno, yo creo que ya lo que lo busqué, pero de todas maneras, dice, ¿no? Dado la función, ¿no? Definida de esa manera, me dicen, ¿no? O si existe, ¿no? El valor medio de f sobre ese intervalo. Bueno, para que exista el teorema de valor medio, aquí debe ser, ¿no? 2, ¿no? Vamos a corregir eso. No, si se dan cuenta ahí, eso dice, tiene que ser 2, ¿no? ¿Dónde está? Ay, caray. Voy a corregir ahí. Ya está. Bien, ahí debe ser 2, ¿no? Entonces tendría que probar solamente que es continua, ¿no? De menos 2 a 4. Entonces, para que sea continua, ¿no? De menos 2 a 4, lo único que tenemos que probar, ¿no? En el punto, ¿no? En x0 igual a 2. ¿No? Significa que los límites laterales deben ser iguales, ¿no? ¿Correcto? Deben ser iguales. No, a ver, si aplicamos límite por la derecha, ¿no? Eso quiere decir que x mayor que 2, tendríamos por aquí, ¿no? X cuadrado, 4. Y límite por la izquierda, no sería el otro, la otra expresión. ¿No? Bueno, en efecto, vemos aquí es 2, 4, 0, ¿no? Bueno, que sería 2, 4, 16, 26, 0. En efecto, son iguales, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué afirmamos? Que sí se puede aplicar el teorema de valor medio, ¿cierto? O sea, hemos demostrado que se puede aplicar el teorema de valor medio. Ahora, no, por el teorema de valor medio, ¿qué nos decía? ¿No? Luego, existe, ¿no? Un C que pertenece de menos 2 a 4, ¿cierto? Y ahí también voy a correr un ratito. Aquí. Bueno, necesito un desde. No, va a existir un de él sobre ese intervalo, tal que no, como era f en c, ¿no? Entre 1, b menos a, no era la integral de a, b, diferencial de x, ¿no?
Bueno, en este caso tendríamos el B y el A. Sería 4, 6, ¿no? Ya que sería de menos 2 a 4. Correcto, ese era el teorema de valor medio, ¿no? Muy bien. Ahora ese FC va a tener dos casos, ¿no? Debido a que justamente puede encontrarse en este intervalo, ¿no? De menos 2 a 2 o de 2 a 4. Muy bien, pero bueno, tendríamos ahora, ¿no? Lo siguiente, en el caso que si C, ¿no? Pertenece de menos 2 a 2. Correcto, tendríamos en este caso que raíz cuadrada, ¿no? De 4C cuadrado, o sea, la cuarta, ¿no? Es igual a un sexto, ¿de quién? De la integral de esa expresión. Pero bueno, ¿no? Y tendríamos que nuevamente separar, ¿no? De menos 2 a 2, que sería 4x al cuadrado menos x a la cuarta diferencial de x. Y el otro sería de, ¿no? Todo multiplicado de 2 a 4 de x al cuadrado del diferencial de x. Bueno, aquí nos da un resultado, ¿no? ¿Cierto? Bueno, aquí un resultado que debemos calcularlo. Y es 4, ¿no? De menos 2. ¿Correcto? Bueno, ahí el x puede ser positivo, ¿no? O puede ser negativo. ¿Cierto? A ver. A ver, ¿no? Si nosotros sacamos el x cuarta, ¿no? X cuadrado, aquí solamente es x cuarta, ¿no? Bueno, si sacamos x cuadrado, quedaría esto acá, ¿no? Bien, entonces este de aquí tiene dos resultados, ¿no? De menos 2 a 2, bueno, de menos 2 a 0, nos saldría negativo. Y positivo, ¿no? De 0 a 2. ¿Cierto? Muy bien. Si integramos esta expresión, sería, a ver si me dicen, 4 menos x al cuadrado, ¿no? A la 3 medios. Bueno, si nosotros multiplicamos, aquí sería por un tercio, ¿no? Porque serían los 3 medios, arriba 2x, ¿cierto? Y estos se van, me quedaría menos un tercio, que menos, está bien. ¿Más quién? Igual acá, ¿no? Sería un tercio de quién. Bueno, aquí sería de 0, de menos 2 a 0, ¿no? Bueno, que sería un tercio, ¿no? Nuevamente de menos, ¿no? Menos un tercio. 4 menos x al cuadrado a la 3 medios, ¿no? ¿Correcto? Y aquí sería de 0 a 2. ¿Cuánto sería eso de ahí? A ver, de menos 2, ¿no? De un tercio. En 0 sería 4, ¿no? Menos, o por lo 4, 0, ¿no? Aquí sería un tercio, nuevamente 0, ¿cierto? En 2, 0, y en 0, no, pero en 0 acá sale, son números, ¿no? 8 sale, ¿no? Sería 8 tercios, ¿no? Bueno, aquí en 2, o 4, 0, ¿no? En 0 saldría
2, 8 menos 8 tercios, 8 tercios, ¿no? 16 tercios, ¿cierto? Bien, y ahora faltaría calcular la otra integral, ¿no? Profesor, disculpe, en el Sí, primero nos da por 1/2 también multiplicado. a ver, es 3 medios. Ahí desde -2 hasta 0, la integral de ahí no es por 1/2 también por ahí. A ver, por eso le dije, no, sería 4 menos x al cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Faltaría una constante aquí. Si tú lo derivas, es como si tuviera 3 medios, ¿no? Por menos 2x a la 4 menos x al cuadrado a la 1 medio, ¿no? ¿Cierto? Este 2 con este 2 se van, ¿no? Y faltaría un 3 para que quede lo mismo, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Bueno, si no, alguna observación me dicen, ¿no? Normal. Corregimos. Y bueno, la otra integral, ¿quién sería, no? Y ahí 64. Estamos acá sale menos 8, ¿no? Ahí sale 56. Menos 8, 24. ¿Correcto? A ver, ¿está bien calculó esa expresión? De 2 a 4. Está bien, ¿no? ¿Correcto? Sumamos ahora sería 48 tercios, ¿no? Más 16 tercios, 64 tercios, ¿no? 14, 5, 64, ¿no? Un ratito. A ver, ¿alguna observación? O sea, ¿por qué le sumo otra vez 2 16 tercios? 2. Porque cuando haya del x cubo sobre 3 menos 4x sale 32 tercios. El 16 tercios que está a su costado no es de la suma ya de los dos otros. 32 era, ¿no? Sería 48 48, tercios 48 nomás, ¿no? tercios Sí, y sí, sí. faltaría entre 6 nomás. Sí. La bulla que me... Justo se ponen a taladrar al vecino. Ya sería ahí sexta, 8 tercios, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, por desorden es así, ¿no? Es uno todo desordenado. Y ahí nomás será la resta, ¿no? Sobre 3. Y era sumar esto, era 48. Bien, entonces tendremos ahí 8 tercios. Y esto debe ser igual, ¿no? A toda esa expresión. Y de ahí concluimos, ¿no? Un valor de C.
¿correcto? ¿No? Ahí calculamos el valor de C. No, así se puede cargar. Tendríamos que Fs que era igual a no, era igual a 8 tercios. Bien, entonces, bueno, ¿no? Podemos, entonces, elevar al cuadrado, ¿no? Multiplicar. ¿No? Multiplicamos ahí, y vamos para el otro lado. Correcto, 9 hacia la cuarta. ¿No? Multiplicamos ahí menos 36 y 64. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, ahí sacamos, ¿no? C cuadrado. Sería 36, ¿no? Más o menos aquí sobre 18, ¿no? Y ahí vemos todo esa operación, ¿no? 36 al cuadrado menos 4 veces 9 por 64. ¿No? De ahí verificamos si C se encuentra en ese intervalo, ¿no? ¿Se encontrará C en ese intervalo? A ver, mientras ustedes están haciendo eso, voy a hacer esta cosita aquí. No, que está muy bien. Qué bullion. Son dos raíces reales, pero ¿no? Sobre ese intervalo se encontrarán. Disculpen la bulla, ¿no? Ahorita
Muy bien. A ver, ¿no? Bueno, aquí es un poco, no salen las raíces, pero voy a sacar, ¿no? 36, bueno, acá tenga 9, ¿no? 64, 9, 3, ¿no? Puedo sacar una tercia, ¿no? 12 más, menos, ¿no? Tercia, 6, y acá solamente me quedaría, ¿no? 36 por 4, menos 4 por 64, ¿no? Puedo sacar cuarta, 2, ¿no? Puedo sacar 2, también nos puedo ir reduciendo, 2, ya sería 6, ¿no? Ahí voy a sacar esta, ¿no? Tercia, 6, ¿no? 2, más menos, aquí habíamos sacado ya, ¿no? Cuarta se va. No tendríamos 36, ¿no? Menos 64, por, a ver, no, aquí cuánto, acá está mano, acá es, no existe, ¿no? ¿Cierto? Sale discriminante menor que 0, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, pero no existe, ¿correcto? No existe un 0. No, no existe un 0. No sale discriminante, no salen raíces reales, ¿no? Entonces tendríamos que, aquí, ¿no? Concluimos 13 cuadrado menos c a la cuarta, que es igual a 8 tercios. No existe un seno real. Bien, por lo tanto, no hubiera ningún valor, ¿no? Aquí no cumpliría el teorema de valor medio para este caso, ¿no? Ahora, en el otro caso, ¿no? Si x, bueno, en este caso si c se encuentra entre 2 y 9, ¿no? 2 y 4, ¿no? Ahora si c pertenece de 2 a 4, ¿no? Entonces en este caso tendríamos que x al cuadrado menos 4 debe ser igual, o no, c al cuadrado menos 4 debe ser igual a 8 tercios. Bueno, aquí es más sencillo, ¿no? Paso a restar, 4, ¿no? Sumo, sería, hace 12, 20, ¿no? Al cuadrado acá, ¿no? 12, 20 sobre 3, y entonces tendríamos que c es igual, ¿no? A más menos 2 raíz, ¿no? De 5 sobre 3, ¿cierto? 12, 20, bien. 2 raíz de 5 sobre 3. Uy, ¿No sería 2 raíz de ahora 15? no, 2 raíz de 15, 2 profesor. raíz de 15, Es que abajo también 2 raíz de va, 15. claro, Sí. porque Ah, abajo, 20. ¿Cómo? es que abajo también va raíz de 3. Ah, raíz, claro, por abajo también raíz de 3. Sí. Raíz de 15, ¿no? Sobre 3, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces tendríamos ahí dos Solo, valores, ¿no? Bueno, solo el valor cumple el negativo positivo. no va, solo cumplir el positivo, ¿no? Ya que no hay negativo ahí. Bien, y entonces fíjate, ¿no? Ustedes pueden aplicar el teorema de valor medio, tenga una función dada de esta manera. Igual, ¿no? Debe cumplir. No, ahí la idea es, en resumen, ¿no? Que la función sea continua en todo el intervalo. Entonces, ese es el resumen del teorema de valor medio. Bueno, ahora en ese caso, si vieron, ¿no? Hay que encontrar intervalo por intervalo, ¿no? Esos valores. A ver, intentemos este ejercicio. Dice, no sea y una función tal que bajo su gráfica y sobre el eje Y determina una región de área tal para x mayor o igual a 0. Calcule el valor medio de f para x que está entre 1 y 8. ¿No? Bueno, por la condición del problema dice que el área, ¿no? Que va a depender en realidad del x, ¿no? Que es 1 más 3x, ¿no? A la un medio de menos 1. Bueno, ahí, ¿no? Claro está que son a los x positivos, sería de 0
¿no? En este caso a x de f de x. Bueno, aquí, ¿no? Claro está que se debe considerar algo adicional, ¿no? Para que el área, ¿no? Bueno, el área esté definida, ¿no? Esta función debe ser, ¿cómo debe ser? Continua, profe. Continuo. ¿Qué más? ¿Cómo se define el área? ¿Para qué función se define el área? Tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Positiva, ¿no? Ya, claro, claro. Porque es área, ¿no? Debe ser un valor positivo, ¿no? El f de x tiene que ser un valor siempre positivo, ¿no? La gráfica, ¿no? El área, la integral puede ser de cualquier función, pero el área, ¿no? Se determina justamente, ¿no? En este caso debe caracterizar que la función debe ser mayor o igual a 0. Ya que Profe, te pero están pidiendo, ¿no? Dime. si sería negativa, ¿no? Solo se tendría que poner un menos para que el área Sí, sea positiva. sí, eso es correcto. Pero si no sabemos, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Puede ser que esto de Ya. aquí sea todo el área, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Entonces Entonces tendría que podría ser ser que sea toda. 0 siempre, ¿no? Ah, Si fuera toda la gráfica negativa, ahí sí le podemos poner menos. exactamente. Ujú. Ya. Pues entonces aquí, ¿no? Y claro está que debería ser siempre positivo para decir que es bajo de su gráfica, ¿no? Y para que sea una gráfica continua. Muy bien. Bueno, nos piden a calcular, ¿no? El valor medio justamente en el intervalo de 1 a 8. Bueno, con las condiciones que se deben, ¿no? Tener que la función debe ser continua, ¿no? También para que haya una condición f continua, ¿no? Y su función f, y la f tiene que ser mayor o igual a 0, para que todo lo que está ahí, el área exista, ¿no? Entonces voy a agregar eso, ¿no? Que sea mayor o igual a 0 y que sea continua, ¿no? Para todo x mayor o igual a 0. Muy bien, entonces podemos aplicar el teorema de valor medio, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema de valor medio? ¿No? Que existe un C entre 1 y 8, ¿no? Tal que f en C es igual a 1 sobre 7 de 1 a 8 de la función f, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ya está, ¿no? Bueno, que tendríamos que la función f, ¿no? Está definida de esta manera, ¿no? De 0 a x, el área está de esa manera, ¿no? Y acá tenemos de 1 a 8. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podríamos decir, ¿no? Que esto de aquí es un séptimo de 0 a 1, ¿no? De fx diferencial de x menos, más de 1 a 8 de f de x, ¿no? Diferencial de x, correcto, menos ¿quién? De 0 a 1, ¿no? ¿Cierto? Y entonces completaríamos esto, ¿no? De 0 a 8, y aquí sería de 0 a 1, ¿no? ¿Correcto? Y esto es sin necesidad, ¿no? De hallar la función f, ¿no? O digo, no, acá la condición no te dice que es continua, ¿no? Pero si fuera continua, ustedes recordarán por el primer teorema fundamental del cálculo, esta función es diferenciable, ¿cierto? Y si es diferenciable, sí lo puedo derivar. Y lo derivo y encuentro la función f. Pero bueno, no nos están siendo continua, ¿no? Entonces le quitamos esa continuidad y decimos que esa área existe nada más, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ahí es una pregunta media un poquito ambigua, ¿no? No sé cómo lo habrán pensado, ¿no? Esas condiciones son las que faltan, ¿no? Pero bueno, sí tenemos, ¿no? Nos da como de 0 a 8, tenemos acá 8, ¿no? Podemos reemplazar 8.
Sería, ¿no? 8 por 3, 24, porque 1, 25, raíz cuadrada, ¿no? De 25, 5, 4, ¿no? Menos, aquí tendríamos de 0 a 1, ¿no? Si reemplazamos en 1, sería 4 raíz cuadrada, ¿no? De 4, 2, menos 1. Entonces tendríamos 3 séptimos. Y este es fs, ¿no? Bueno, así, entonces sí o sí, tiene que estar que la función sea continua, ¿ya? ¿Correcto? La función sea continua. Sí o sí, le falta esa condición. Bien, entonces debemos hallar f, ¿no? Entonces, desde que f es continua, entonces por primer teorema fundamental, ¿no? Existe la derivada de él, ¿cierto? Es diferenciable y su derivada sería un medio, ¿no? De 3 sobre 1 más 3x a la 1 medio, ¿no? Y esto es igual a f de x. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tendríamos, ¿no? Reemplazamos ese valor en fs, serían 3 medios de 1 sobre 1 más 13 a la 1 medio, debe ser igual a 3 séptimos, ¿no? A ver, y calculen el valor de c, por favor. Bueno, ya, había un... Mm, un valor me dicen ya, a ver. Quince cuartos, muy bien. Ujú. Sí, escucho César. ¿Por qué 3 séptimos? A ver, un ratito. Ah, ya. Voy a colocar entonces su valor. Aquí 2. Entonces, digo, 15 cuartos. Muy bien. Ya está, muy bien. Correcto, bueno, 15 cuartos me dicen, ¿no? Correcto, César, bueno, ya, no, ya le agregué que la función debe ser continua, ¿no? Y debe ser mayor o igual a 0 para todo x mayor o igual a 0.
con ello ya tendríamos ningún problema. Profesor, disculpe. Sí, escucho. En la... ¿Podría? No. Ah, En la antepenúltima línea, fila, ujú. es Sí, el integral de 8 a 1. Antepenúltimo, arriba el derivativo. Ajá. El integral de 1 a 8, ¿es necesario así dividirlo? No podría ser diferente, ¿no? claro, ¿no? Yo estaba viendo, ¿no? Que de las condiciones de f, ¿no? Si es que f no era continua, de frente podría usar la, ¿no? Allá la calcular la integral. De 1 a 8, pero bueno, acá la integral del área está definida de 0 a x, ¿no? O sea, para cualquier valor de x. Si tú conoces el f, puedes calcular de frente de 1 a 8, ¿no? Eso es cierto. ¿No? Encontrábamos f que era toda esta expresión. Claro, sí lo podrías, ¿no? Nuevamente encontrar el valor de su integral. ¿Correcto? Pero siempre y cuando no te hubiesen dicho que la función es continua. Entonces yo, hasta este momento yo no estaba suponiendo la hipótesis que era continua, ¿no? Pero que sí era integrable, ¿no? De 0 a x integrable, ¿no? Y recuerda que cuando era de 0 a x integrable, entonces si es de 0 a 1 y de 1 a 8, entonces es integrable de 0 a 8, ¿no? Porque es integrable en todo ese intervalo, ¿no? De 0, ¿no? Bueno, a x, ¿no? Y x puede ser cualquier valor. O sea, lo que estoy aplicando ahí, en ese lado, es la siguiente propiedad, ¿no? Que habíamos hecho. Si es integrable de a a b, ¿no? Y c es un valor que está entre a y b, entonces es integrable, ¿no? De a a c, ¿no? Y también es integrable, en este caso, de c a b, ¿no? Eso es lo que hemos aplicado, ¿no? ¿Correcto? Porque la integral te dan de 0 a x, ¿no? No te dan de 1 a 8. No sé si, o alguna otra, o esa era Ahí sí, la... creo que... ahí, Sí, bro. ¿correcto? Ya lo tengo claro. Gracias. Ujú. Muy bien, entonces, ¿no? A veces le pueden dar una integral de esta forma, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? La función es continua, entonces no pueden hallar en este caso la función f, ¿no? Si la derivan y ahí después está mal, ¿no? Es incorrecto. Pero dice que sí es integrable, ¿no? Y tiene un valor de esa manera. Y le pide, ¿no? Por ejemplo, hay la integral de 2 a 6, ¿no? Sin decir que esto me representa un área, ¿no? De repente por eso ahí lo habrán cambiado, ¿no? Por ahí lo habrán cambiado. Entonces, sin decir que esto no, sé que esta integral se cumple, que es igual a ella, ¿no? O sea, que es integrable para todo de x mayor o igual a 0. Y me piden la integral aquí, ¿no? ¿Correcto? No me dicen que es un área, nada, bueno, es una integral nada más, ¿no? Entonces, mi intervalo está definido de 0, ¿no? A x. Entonces, yo puedo hacer eso, ¿no? De 0 a 2, ¿no? Y restar de 0. Y bueno, que sería 2 a 6, ¿no? Y entonces, ¿no? Estas dos me representan nuevamente, ¿no? De 0, 0 a 6. ¿Correcto? Y ahí sí, ¿no? Puedo reemplazar el valor de x. No, sin calcular la función f, ¿no? Porque no tengo el valor de f, ¿no? No puedo derivar esa función. ¿Por qué? Porque no me dicen que f es continua. ¿Correcto? Entonces, si es continua, entonces aquí sí podría derivar, ¿no? Pero me pueden decir que es integrable, ¿no? ¿Correcto? Bueno, son cosas diferentes, ¿no?
puede ser que la función sea integral, ¿correcto? Sea integral, no quiere decir que puedas derivar, ¿no? El teorema fundamental nos dice que la función tiene que ser derivada. Pero sí, es algo un poquito más allá de lo que hemos visto. Como es integral, es derivable en casi todo punto. ¿Qué significa en casi todo punto? O sea que la derivada de él existe, pero en algunos puntos no va a existir de tal manera, ¿no? Que son despreciables, algo así, no se puede decir. En esos puntos son despreciables, ¿no? Pero esa es otra teoría, ¿no? Muy bien. Entonces aquí no terminamos esta parte ya, en este caso, ¿no? De teorema de valor medio. Vemos, ¿no? Hemos visto algunos ejercicios interesantes, ¿no? Como digo, ¿no? En el comento, ¿no? Que han querido cambiar, ¿no? Algunas condiciones. Y bueno, ¿no? Faltó poner condiciones para que todo exista, ¿no? Bueno, ya lo agregamos. Veamos entonces, siguiente tema. Sí, le escucho, César. Si te dicen, a ver, va a depender, ¿no? De la condición. Si, normalmente no te dicen demostrar que es integral, ¿no? O sea, el problema en realidad te lo dan para que lo apliques, ¿no? Pero bueno, bueno, en mi caso no, tenemos que dar las condiciones necesarias, ¿no? Para que se cumplan todas esas cosas, todas esas expresiones, ¿no? No puedo dar no, colocar una expresión como hemos colocado ahorita y derivar, ¿no? Algo así, ¿no? Y derivar, cosa que de repente no se puede derivar. ¿Correcto? Puede ser que la integral exista, ¿correcto? Sin que la función f sea continua. Recuerden, ¿no? La función puede ser no continua, pero puede ser integrable, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Ejemplos son, no, bastantes, ¿no? Ejemplos de cómo decir eso, ¿no? Tengo una función de este tipo, ¿no? Y aquí salta. Esa es una función que no es continua, ¿cierto? Pero es integrable, ¿correcto? Esta función no es continua, pero es integrable. Y como se dan cuenta, ¿no? No es diferenciable en este punto. Entonces son, ¿no? Pequeñas cosas, ¿no? O sea, bueno, no va a ser diferencial justamente aquí, ¿no? ¿Correcto? Bueno, como digo, no es en el examen, no se dan problema, ¿no? Ahí, Profe, en el problema entonces faltaría demostrar que es diferenciable. el problema faltaría dar la condición que sea continua la función nada más. Ah, Aquí, que sea continua, y para que esto me represente un área, para todo x mayor que o igual a 0, justamente que f de x, ¿no? Sea mayor o igual a 0 para todo x mayor o igual a 0. Esas dos condiciones faltarían. vaya. Vamos al siguiente tema. Bueno, vamos a ver un tema muy interesante. Ustedes, bueno, ya lo han visto. Es lo que es logaritmo. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿Lista? Ahorita estamos, no te preocupes. Ahí está. Tampoco en el internet. Ahorita está corriendo. Ya corrió. Ahí, vamos a ver el logaritmo. Bueno, voy a más lista por mientras, ¿ya? Mientras se va arreglando este problema. A ver, Aguirre. ¿Se encuentra Aguirre? ¿Se encuentra Alfaro? Presente, profesor. Muy bien. Andía. Presente, profesor. Muy bien. Colque. Colque tampoco se encuentra. Dávila. Presente, profesor. Muy bien. De la Cruz. Orellana. De la Cruz, presente. Muy bien. De la Cruz Ortiz. Presente, profesor. Muy bien. Díaz Quispe. Presente, profesor. Muy bien. Espinosa. Presente, profesor. García. Presente, profesor. Muy bien. Hidalgo. Presente, profesor. Pinche. Presente, profesor. León. Presente, profesor. Muy bien. López. Presente, profesor. Lozada. Presente. Muy bien. Matos. Presente. Muy bien. Mejía. Muy bien. Mesa. Presente, profesor. Monsefú. Presente, profesor. Montes. Presente, profesor. Narváez. Presente, profesor. Obregón. Obregón. Padilla. Presente, profesor. Muy bien. Quispe. Presente, profesor. Muy bien. Ramírez. Presente, profesor. Bien. Reyes. Presente, profesor.
Román, Presente. Salazar, Salazar, Presente, profesor. Sally Rosas, Presente, profesor. Samaniego, Presente, profesor. Sánchez, Presente, profesor. Simeón, Simeón, Presente, profesor. muy bien. Sotelo, Presente, profesor. muy bien. Torres Cruz, Presente, profesor. muy bien. Torres Minaya, Presente, profesor. muy bien. Varillas, Presente, profesor. Velázquez, Presente, profesor. Yupanqui Presente, profesor. y Zárate. Presente, profesor. Profesor, bien. no me ha llamado. Con esto pedido. Yacolca. Ah, Yacolca, ¿no? Bien, Yacolca. También llamé a Aguirre. ¿Dónde está, no? 28. Sí, más o menos. Bueno, más o menos no debe estar. Oye, entonces vamos a ver ahora. Primero, bueno, el cambio de variable que habíamos visto de una manera formal. Y luego vamos a hacer el logaritmo natural, ¿no? Entonces ahí, no sé, supongamos que tiene una, ¿no? Que g tiene una derivada continua, o sea, ¿no? Y g' en un intervalo abierto. O sea, su derivada de g es continua en un intervalo abierto, dice. Ahora dice sea j el conjunto de valores que toma g en i, y supongamos que f es continua, ¿no? En g. Entonces ahí están las condiciones, ¿no? Que nos están dando el teorema. Dadas esas condiciones, dice que la integral, ¿no? De g en t, de la derivada de g, ¿no? De t, es lo mismo que hacer, ¿no? De la integral de, bueno, en este caso de cx, es lo mismo que hacer la integral de f en u diferencial de u sobre los límites g en c a g en x. ¿No? Fíjense, ¿no? La inyectividad que existe entre ellos, ¿no? Aquí y el aquí, ¿no? Entonces, este es, ¿no? El cambio de variable, ¿no? Cualquier expresión que cumpla esas condiciones pueden hacer un cambio de variable. Bueno, la demostración ya no lo dejamos, para que ustedes lo vean, ¿no? Bueno, está en la diapositiva. A ver. Correcto, ahí está, ¿no? La demostración. ¿No? Ahí está implicando el teorema, ¿no? El segundo teorema fundamental, el cálculo. Y comprueban eso. Finalmente dice que comprueban que se cumple esa igualdad. ¿Sí? Bueno, para este ejemplito, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Esa integral. Tenemos de 0 a 2, de 2 a 3, ¿no? X más 1, ¿no? Diferencial de x. En la de abajo tendríamos, ¿no? Y x cuadrado, ¿no? Podríamos más 2x, ¿no? Más 1, ¿no? Bueno, x más 3. Entonces, no, hay diferentes maneras, ¿no? De resolverlo, ¿no? Bueno, si decimos que u, ¿no? Es igual a quién. En este caso, x cuadrado más 2x más 3, ¿no? Justamente, ¿no? Su derivada de, ¿no? Sería aquí, 2x más 2, ¿no? ¿Correcto? Bueno, acá tendríamos, ¿no? Si multiplicamos por 2 y dividimos entre 2, justamente, ¿no? Tenemos esta, ¿no? Aquí la función f
¿no? De x, que va a tomar el papel de 1 sobre raíz cuadrada, en este caso de x, ¿cierto? Y notamos ahí que el f no en u es justamente 1 sobre x cuadrado más 2x más 3. Entonces, si aplicamos justamente el cambio de variable, ¿no? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Aquí tendríamos, ¿no? ¿No? Recuerden que el u desaparece, solo sería 1 entre 1, ¿cierto? Sería 1, bueno, que sería un medio de u por diferencial de u, ¿no? Teorema por cambio de variable, ¿no? Que nos dijo el teorema. Y aquí, ¿no? Aplica la inyectividad, ¿no? Cuando aquí vale 2, reemplazo en 2, sería 4, 8, ¿no? Sería 4, 8, 4, 4, 8, 11, ¿no? Y cuando vale 3, ¿no? Sería 9, 6, 15, 18. ¿No? Y tendríamos que este es un medio, ¿cierto? De este caso, ¿no? Raíz cuadrada de u, de raíz cuadrada de u nada más, ¿no? U igual a un medio, ¿no? Porque si yo derivo sigue saliendo lo mismo, de 11 a 18, ¿no? Bueno, sería de raíz 18 menos raíz 11. Pero en el fondo ustedes, ¿no? Siempre cuando están aplicando, ¿no? En los problemas que han realizado algunos cambiadores, han hecho es justamente satisfacer, bueno, las condiciones del problema. Bueno, y ese teorema justamente, ¿no? Nos garantiza que puedo hacer esto, ¿no? O sea, que los límites van a cambiar, ¿no? De una manera inyectiva, ¿no? El con respecto al u, ¿no? Lo evalúo en x aquí, y en 3 también, ¿no? El valor que obtengo es evaluando nada más la función u en 2 y en 3. ¿Correcto? Bueno, eso es en realidad lo que hemos usado anteriormente, ¿no? ¿Correcto? Bueno, y aquí está justificado. Bien, vamos a hablar de este tema, ¿no? Que ustedes, bueno, en realidad ya lo conocen, ¿no? El logaritmo natural. ¿Cierto? Que es una función, ¿no? En realidad es una función que está definida, ¿no? En R positivo, ¿no? Hacia lo real, ¿cierto? Es hacia todo lo real. Muy bien. Con antes, ¿no? De ver justamente o definir esa función, veamos, ¿no? ¿Qué resulta, ¿no? De calcular la integral indefinida de f de x igual a x a la n. Donde n es un entero y x, ¿no? Va a ser un número positivo. Bien. Bueno, si nosotros definimos la f, ¿no? Mayúscula, ¿no? De tal manera que esta es la, en este caso, ¿no? La antiderivada de la función f, ¿no? Recuerda que para la integral indefinida, ¿no? Tenemos que definir, ¿no? Alguna antiderivada. Luego, ¿no? Si queremos justamente hallar ¿no? esa antiderivada, ¿no? Tendríamos que calcular esta integral, ¿no? La antiderivada es determinar justamente esta integral, ¿no? Muy bien, entonces esta integral se lo conocen, ¿no? N más 1 sobre N más 1, más una constante C. Pero esa expresión solo existe si N es un entero diferente, en este caso, de menos 1. ¿Cierto? Entonces, en n igual a menos 1, en n igual a menos 1, esta integral no es posible de determinar, ¿no?
o esta integral no es igual a esta, por hecho, ¿no? No es igual. Entonces, en el caso de n-1, nosotros tendríamos una expresión como aquello, ¿no? Y queremos saber, ¿no? ¿Cuál es su integral, ¿no? Entonces, más o menos ya lo han visto, ¿no? Bien, esa función está definida, ¿no? En realidad, ¿no? El f está definida de 0 al más infinito, ¿no? Bueno, esta f aquí, que la defino así, está, ¿no? Definida para todo t, ¿no? Entre 0 al más infinito. ¿Correcto? Bien. Veamos ahora qué ocurre, ¿no? En el caso, ¿no? En este caso f, ¿no? Es p, ya sea en x, ¿no? Menor o igual, ¿no? Entre 1 y x, o 1, x, ¿no? Y aquí va a depender del x, ¿no? Todo x positivo, ¿no? Bueno, estamos aquí, justamente en ese intervalo, ¿no? Muy bien, claramente, ¿no? La función f es continua en cada intervalo, ¿no? De x, 1, de x, ¿no? Del intervalo x a 1, o del intervalo de 1 a x, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, pero ahora, ¿no? Para yo definir, ¿no? Esta función como una integral de Riemann, no es suficiente, ¿no? En realidad, no es suficiente que la función solo sea continua, ¿no? ¿Correcto? No, recuerden que para hallar, ¿no? Para determinar, ¿no? La integrabilidad de Riemann también debe ocurrir que la función sea, en este caso, acotada. ¿Correcto? Que puede ser, ¿no? Que la función, ¿no? Sea de toda esta forma, ¿cierto? Y si se dan cuenta, ¿no? La integral, ¿no? Sería bajo esta área. Y vemos que aquí, ¿no? Se va, ¿no? Al más infinito, bueno, ya acá decrece. Entonces, las integrales que hemos estado al momento, ¿no? Bueno, aquí, si se dan cuenta, el supremo, aquí ¿no? El supremo es más infinito. Bueno, y aquí el ínfimo es 0, ¿no? Entonces, el problema va a ser aquí, ¿no? ¿Qué sucede cuando el supremo es más infinito, ¿no? Entonces, para ahí, ¿no? En este caso, las integrales de Riemann, ¿no? Las cuales estamos definiendo inicialmente sobre intervalos, en este caso sobre intervalos acotados, recuerden, ¿no? Intervalos acotados, ¿no? Y además que la función sea acotada, ¿no? Bueno, desde que la función es acotada, ¿no? Se puede demostrar sobre esos intervalos, bueno, desde la función que es continua, se puede demostrar sobre esos intervalos cerrados y acotados que la función es acotada, ¿no? Ese es un teorema que vimos en cálculo diferencial. No sé si se recordarán, ¿no? Si tenés que la función está de aquí a aquí, hacia R, es continua, ¿no? Entonces f es acotada, ¿no? Es f acotada, ¿correcto? Y además, ¿no? Posee máximos y mínimos, ¿no? ¿Correcto? Bien, esas son unas cosas teóricas. Entonces aquí, ¿no? Entonces sí podemos definir, ¿no? En conclusión, podemos definir la integral, ¿no? De esta función de 1 a x o de x a 1. Entonces, para todo x mayor que 0, ¿no? Eso aquí existe. Bien, desde que eso existe, entonces yo puedo definir ¿no? Puedo definir una función, en este caso f, ¿correcto? Desde que es integrable, en este caso ya acotada, que esta función
¿no? Está bien definida. Para todo x mayor que 0. ¿Correcto? Bueno, es lo mismo que decir, ¿no? F que va de R más hacia todos los reales. Y bueno, ¿no? Desde que 1 entre t es continua, ¿no? Ustedes derivan esta función y justamente sale 1 entre t, ¿no? Entonces, esta sería, ¿no? La antiderivada de la función 1 entre t. ¿No? Y así es como nosotros definimos justamente a esta función f ¿no? A esta función f como la función logaritmo. Y bueno, ¿no? Y haremos que ese es el logaritmo natural. Bueno, en este caso, ¿no? Para que cumplan, ¿no? Para que exista, bueno, definir como logaritmo natural, ¿no? Entonces, ¿no? Va a existir un e, ¿cierto? De tal manera que esta de aquí a la e diferencial de t en t, ¿no? Resulte ser 1, ¿no? Así definimos entonces esta expresión, ¿no? O esta integral como el logaritmo natural. ¿Correcto? Bueno, porque esta integral, ¿no? En algún momento, recuerden que esta integral, ¿no? Me define, ¿no? De 1 a x, ¿no? Un área, ¿no? Y esta área justamente, ¿no? Está dado por él, ¿no? El logaritmo de la base de tal manera que esa área sea igual a 1. ¿Correcto? Bueno, eso de aquí, ¿no? Sí podemos, ¿no? Podemos garantizar eso. Muy bien. Bueno, ¿no? En efecto, para que él se comporte como un logaritmo, ¿no? El cual ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros evaluamos en 1, ¿no? Este sería de 1 a 1, de diferencial de t de t, y esto es 0, ¿no? Ahora, veamos, ¿no? Por ejemplo, si x, ¿no? Si x, ¿qué sucede, no? Si x es mayor que 1. Bueno, estamos en x mayor que 1, ¿no? Claramente, ¿no? El logaritmo natural de él, de 1, ¿no? A x, diferencial de t entre t, ¿no? Va a ser mayor que 0, ¿no? Bueno, desde que 1 entre t, ¿no? Es mayor que 0. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más, no? Si, bueno, si x es menor, ¿no? Está entre 0 y 1, ¿no? Entonces tendríamos que el logaritmo natural, ¿no? De x, en este caso, ¿no? De 1 a x, diferencial de t entre t, bueno, en este caso, no, tendría que ser menor que 0, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Desde que esta de aquí, ¿no? Es una integral de menos, ¿no? De x a 1, diferencial de t entre t, ¿no? Y recuerden que nuevamente aquí, ¿no?
la función, en este caso 1 entre t, ¿no? Es mayor que 0. ¿no? Bueno, no estamos viendo más o menos las características, ¿no? de esta función, la cual nosotros ya conocíamos, ¿no? De manera ¿no? Natural. Otra característica que también bueno, que se conoce, ¿no? Recuerden, estamos trabajando en logaritmo natural, ¿cierto? No sería justamente de esta manera, aquí está el 1, ¿no? Justamente esto es lo que estamos viendo, ¿no? Cuando es mayor que x positivo, la función, cuando entre 3 y 1 es negativa, ¿no? Su derivada, ¿no? Entonces la función en esa expresión es derivable, ¿no? Si nosotros derivamos, no tendríamos que esto aquí es 1 entre x, ¿cierto? Y bueno, sabemos que x es siempre positivo, por lo tanto tendríamos que mayor que 0, ¿no? Fíjense, ¿no? Es creciente. Y su segunda derivada, ¿no? Sería de la siguiente manera, sería menos 1 entre x al cuadrado. Y este es menor que 0. ¿No? Bueno, este dice que es creciente, ¿no? Y este es menor que 0, dice que es cóncavo hacia abajo. No, y entonces fíjese, ¿no? Sería esta equidad. ¿Correcto? Bien, entonces su gráfica, ¿no? Sí sería esta de aquí, la que hemos ahorita dibujado. ¿no? Entonces, estas son algunas de las características, ¿no? En realidad de la función logaritmo, en este caso natural, ¿correcto? Bueno, ¿no? Con ella hemos podido graficarla, ¿no? Y ver sus propiedades en realidad que ya puse, ¿no? ¿No? Bueno, aquí para x mayor que 1, ¿no? Vemos que es positivo, entre 0 y 1 es negativo. Bueno, ya hemos logrado graficar, ¿no? Veamos otras propiedades, ¿no? De ella, ¿no? Ella tiene otras propiedades que uno no quisiera, ¿no? En este caso, en realidad, demostrarlas, ¿no? Como, ¿no? Del producto, ¿no? Del logaritmo de la suma, ¿no? ¿No? La regla del sombrerito, ¿cierto? Algunas características de ella, ¿no? Dice, consideremos, ahora dice una función positiva y diferenciable. Entonces dice, ¿no? U es mayor que 0 para cada x de dominio, así el logaritmo está bien definido, ¿cierto? Bueno, bueno, ¿cuál es la finalidad ahí, no? Entonces vamos a determinar la derivada de esa composición, ¿no? Entonces, si nosotros definimos, ¿no? Una función f, en este caso que va de r más a r, ¿no? De la siguiente manera, f en y igual al logaritmo, ¿no? De y, para y, ¿no? Bueno, positivo, ¿no? Entonces, ¿no? Por la definición del logaritmo, su derivada de él sería 1 entre y. ¿Cierto? Es por la definición del logaritmo. Ahora, ¿no? Notamos que L de 1, ¿no? En realidad es la composición de él con 1 más, ¿no? En la variable x. Entonces, si queremos derivar esa expresión, ¿no? Aplicamos regla en la cadena, ¿cierto? Sería E, lo derivada de él, en de x por la derivada de él. Bueno, sabemos que la derivada de él es 1 entre y, ¿no? Que es 1 entre u, ¿no? Y por la derivada de u. Profe, en H no sería F. No, este es el logaritmo natural. Perdón. Ah, parecía. Ah, logaritmo natural, parecía H. Ujú.
Logaritmo natural. Y justamente no hay tres, es lo que tenemos, ¿no? La derivada, ¿no? De esta expresión es la derivada de u entre u de x, ¿no? En resumen, cuando yo quiero derivar, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, quiero derivar esta expresión. No, tendría que ser la derivada de ahí una expresión sería 2 entre x al cuadrado séptimo. No, eso es lo que nos está diciendo justamente esa propiedad. Bien, ahora, ¿no? Si u, ¿no? Recuerden que es una función positiva, ¿no? Si u de x fuera el valor absoluto de x, ¿no? En este caso con x diferente de 0, ¿correcto? Bueno, tendríamos dos opciones, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí. Bueno, tenemos que si que la derivada de él, ¿no? Es igual a 1, en este caso si x es mayor que 0, y es menos 1 si x es menor que 0, ¿correcto? Entonces, si nosotros aplicamos, ¿no? A la expresión anterior, ¿no? A lo que habíamos demostrado, bueno, podemos calcular la derivada de él con respecto a x. ¿De quién? De esta función, ¿no? Correcto, este era igual a, ¿no? Derivada de él. Bueno, esto va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser x, 1 entre x, ¿cierto? O va a ser menos 1 entre x, ¿no? Y aquí es cuando x es mayor que 0, y aquí cuando x es menor que 0, ¿no? Correcto, tendríamos justamente una expresión, ¿no? Como ella. ¿Qué significa? ¿No? Significa que la derivada, ¿no? Del logaritmo natural de x barra, ¿no? En sí, de x es igual, ¿no? Bueno, es igual, a ver, aquí está bien derivado, a ver, vamos a ponerlo más para acá. A ver, tenemos aquí, ¿no? La derivada de él con respecto a x del logaritmo natural, ¿no? En este caso de u de x, ¿cierto? A ver, no, según lo que habíamos demostrado, es la derivada de u. Bueno, si x es mayor que 0, la derivada de u es 1, ¿no? Vamos a poner aquí 1, la derivada es 1. Y u de x, ¿no? Que es x, ¿no? El valor absoluto de x, cuando x es positivo sale x. Ahora, si x es menor que 0, la derivada de u, ¿no? Sería menos 1, ¿no? Y entre u de x, pero u de x es el valor absoluto de x, cuando es negativo sería menos. ¿Correcto? Fíjense, ¿no? Ahí lo que obtenemos, ¿no? Obtenemos que aquí sale 1 entre x, ¿no? Y aquí también sale 1 entre x. Significa que la derivada, ¿no? Del logaritmo natural de valor absoluto de x, cuando x es diferente de 0, ¿no? Es 1 entre x. Y este es para todo x diferente de 0. Bueno, ¿qué concluimos, no? Ahí que la integral, ¿no? De 1 entre x, diferencial de x, ¿no? Siempre va a resultar ser el logaritmo natural de x en valor absoluto máximo, ¿no? Y eso es justamente, ¿no? Ahí ya un poquito de, ¿no? Aclarando para aquí cuando x es diferente de 0, ¿no? Claro está, ¿no? Ahora, ¿no? El límite, ¿no? Los límites de integración de a y b, ¿no? En este caso, el intervalo AB solo puede estar, ¿no? De 0 al más infinito,
o de menos infinito a 0, ¿no? No puede contener, en este caso, al número 0, ¿no? Porque recuerden que para que eso exista, ¿no? Estamos integrando sobre o en este caso, sobre valores de x que son diferentes. Bien, entonces con ello demostramos una conclusión, ¿no? Demostramos, ¿no? En este caso la integral indefinida de 1 entre t, ¿no? Diferencial de t es el logaritmo natural de t, ¿no? Y cuando uno, claro está, cuando x es diferente de 0, ¿no? Bien, entonces es una propiedad no importante, ustedes no la han usado. Aquí los límites, cuando calculemos límite de integración, ojo que no debe contener el 0, ¿no? Otra de las propiedades que ustedes no conocen del logaritmo natural es que el logaritmo de a por b, ¿no? Es el logaritmo de a más el logaritmo de b, ¿cierto? Con a, b, ¿no? Mayor que 0. Eso también lo conocen, ¿no? Pero bueno, ¿no? ¿Cómo se demuestra, no? Nosotros sabemos, ¿no? Que el logaritmo natural de x, ¿no? Es de 1 a x, 1 a x, ¿no? Diferencial de t entre t. Eso es lo que sabemos. Ahora, si nosotros damos, ¿no? Logaritmo de ax, tendríamos que ser, ¿no? De 1 a x, ¿correcto? De t diferencial de t. Bien, ya está, ¿no? Bien, por lo tanto, ¿qué podríamos saber? ¿Cómo más podríamos calcular ahí? Tendríamos que mostrar, ¿no? Que la derivada de eso es esa expresión, ¿no? Bueno, por lo que acabamos de ver, tendríamos lo siguiente. Si nosotros derivamos esta expresión, ¿no? Por lo que acabamos de ver, la derivada del logaritmo natural, ¿no? ¿No? En realidad es, ¿no? La derivada de a entre a sobre x, ¿no? ¿Cierto? Bien, quiero llegar justamente al logaritmo, ¿no? La idea es doblarlo. A ver, derivamos es 1 entre x. Ya, sería f antiderivada. Entonces, b más c. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué haríamos ahí? Quiero demostrar eso. Bueno, sé que su derivada es sello nomás, ¿no? Muy bien. Y esto es igual, bueno, vamos a ver. Ya, tenemos sello, ¿no? Entonces sería la derivada de esa expresión, ¿no? Sería en este caso, ¿no? A entre a de x, ¿no? Que sería igual a que 1 entre x. Bueno, y este es quién, ¿no? La integral de 1, correcto, a x de t diferencial de t, ¿no? A ver. No, mal aquí. Bueno, sería esa expresión. Pero nosotros sabemos, ¿no? Que la derivada del logaritmo natural de, ¿cierto?
es 1 entre x. ¿No? Entonces tendríamos que el logaritmo de a de x, su derivada, es igual al logaritmo de x derivada. ¿Correcto? Entonces ellos dos, ¿no? Serían iguales a x igual al logaritmo natural de x más una constante c. ¿Cierto? ¿No? Es como tener f de x igual a g de x. ¿Correcto? Entonces, ¿no? Sus derivadas y sus derivadas de ellos son iguales, entonces ellos se diferencian en una constante. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿no? Si en este caso x igual a 1, ¿no? Tendríamos que el logaritmo de a, ¿no? Es igual al logaritmo de 1 más c. No sabíamos que este es 0, por lo tanto tendríamos que c es logaritmo de a. Y ya está, ¿no? Tendríamos logaritmo de a por x igual al logaritmo de x más c, que es logaritmo, en este caso, de a. Evalúas en b, ¿no? Porque es x cualquier x. Y tendríamos, ¿no? b más logaritmo natural de a. ¿Correcto? ¿Vieron? Interesante, ¿no? Entonces sí cumple esa propiedad, ¿no? Así como lo hemos definido, cumple esa propiedad de la suma. ¿No? Análogamente también va a cumplir la propiedad en este caso de la resta, ¿no? De a entre b. ¿No? ¿Cómo demostraríamos ahora a entre b? ¿No? La otra propiedad que nos decía era, ¿no? Es igual a menos, ¿no? Logaritmo. ¿No? Era igual al logaritmo de a menos logaritmo de b, ¿no? Con a y b mayores que c. Uy, bueno, pero sabemos que logaritmo de a, ¿no? Entre b es lo mismo que si el logaritmo natural de a por b a la inversa, ¿no? Y este es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b inversa. Bueno, si nosotros demostraríamos que este no puede bajar, ¿cierto? No puede salir como la regla del sombrerito, entonces ya estaría demostrado, ¿no? Pues ahora, ¿cómo demostramos eso, no? A ver. Entonces tendríamos, por ejemplo, ¿no? Si vamos a demostrar de forma muy general. Bueno, no podemos demostrar eso. Bueno, tendríamos el logaritmo, fíjense, ¿no? De a, de b, ¿no? Sabemos que el logaritmo de b por logaritmo de b inversa, ¿no? Es igual al logaritmo de b más el logaritmo de b inversa. Pero este aquí es logaritmo de 1. Y eso significa que este es 0, por lo tanto significa que el logaritmo de b inversa es igual a menos logaritmo de b. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Ya está, ¿no? Con mi idea demostré esto de aquí. Bien. Bueno, veamos que eso de ahí, con ello veamos la regla de sombrerito, ¿no? ¿Qué nos decía la regla de sombrerito? No, que el logaritmo de a a la n, ¿no? Era igual a n logaritmo natural de a, ¿no?
Correcto, y aquí para todo n entero, ¿no? Muy bien, y en sí, ¿no? En realidad se puede demostrar para cualquier n en realidad real, ¿no? A ver, ¿cómo demostramos ahora en este caso que en efecto, ¿no? A ver, ¿no? Si n, bueno, es un número mayor o igual a 0, no hay ningún problema, ¿no? Porque puedes aplicar a la n, ¿no? Como lo digo, ¿no? De a por a, ¿no? Y bueno, ¿no? En realidad aplicando lo que se llama inducción, lo haríamos eso, ¿no? Si n es menor que 0, tendríamos a la n, ¿cierto? Tendríamos que el logaritmo de aquí sería a la menos 1, ¿correcto? Por menos n. Entonces menos n, ¿no? Acabamos de mostrar que es menos n logaritmo de a la menos 1, ¿no? Ya que menos n es positivo. Y de aquí, ¿no? Aplicamos lo anterior que habíamos demostrado, este es menos 1, ¿no? Habíamos demostrado que este menos 1 baja, sería nuevamente el logaritmo natural de a. Entonces ya demostramos esto de aquí, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces, no lo diré, pero profe, pero eso se cumple para todos los reales. Sí, se cumple para todos los reales. Desde que la función logaritmo es una función continua, se puede demostrar que en realidad esa regla de sombrerito se aplica para cualquier número natural. ¿No? Vemos que la función era creciente, era inyectiva también, ¿no? Ahora no, era siempre creciente. ¿No? Además habíamos definido que habíamos definido que el logaritmo natural no era justamente 1, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿no? Este, ¿no? Que ustedes conocen debe ser un número mayor que 1, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Y ustedes saben, ¿no? Que la función era creciente, ¿no? Sabemos que el logaritmo natural de 1, en este caso, es 0. Pero habíamos definido que el logaritmo natural de es 1. Entonces, ¿no? De aquí, ¿no? En realidad, es inyectividad, ¿no? La función creciente inyectiva. Entonces uno puede decir que efectivamente, ¿no? Este valor de va a ser diferente de 1 y va a ser mayor, no, en realidad va a ser mayor que 1. Bueno, es un número, ¿no? Conocido, ¿no? El número de Euler, ¿no? Bien. Bueno, esas son algunas de las propiedades que cumple, ¿no? La función logaritmo, ¿no? Las propiedades que ustedes, bueno, ya las han visto, ¿no? Bueno, ya lo hemos hecho. Ya acabamos visto, este aquí, ¿no? A consecuencia. Y bueno, ¿no? Acá nos dice también, ¿no? Si notamos en el gráfico, ¿no? Que vimos anteriormente, cuando x tenía al más infinito, se va al más infinito, y cuando x tiende a 0, se va al menos infinito, ¿no? O sea que tiene, en este caso, una asíntota vertical, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos, ¿no? En efecto, que se va al más infinito y al menos infinito, ¿no? A ver. Bueno, sabemos lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a aplicar límite. Cuando x tiende al más infinito, y el logaritmo de x, ¿no? Es lo mismo, desde que ese límite existe, que cuando n tiene el más infinito del logaritmo natural de 2 a la n, ¿no?
Desde que 2 a la n, cuando n tiene infinito, se va al infinito. Bueno, con lo que acabo de demostrar, esto sale n por logaritmo natural de 2, y esto, ¿no?, de aquí, es más infinito. ¿No? Ahora, ¿cómo demostramos, ¿no?, este de aquí, que tiende al menos infinito? Pues, nuevamente, no hacemos lo mismo. En este caso, ¿no? Vamos a poner, bueno, en este caso, en el infinito, pero, ¿no?, si tiende a ser, será más infinito, ¿cierto? De 2, logaritmo de 2, ya no sería 2 a la n, ¿no?, sino sería 2 a la menos n, ¿no? Ya que, ¿no?, cuando n tiene el infinito, ¿no?, eso tiende a 0. Y nuevamente, no sale menos, bueno, acá sale límite de n, logaritmo natural de 2, cuando n tiene el más infinito. Y bueno, ¿no?, sabemos que todo esto acá tiende al más infinito, menos sería menos infinito. Entonces ya, ¿no?, estaría comprobado justamente esa propiedad de logaritmo. Correcto, Fira, ¿no? Todas esas propiedades, así como lo hemos definido como una integral, ¿no?, que en realidad ya uno dirá, no, profe, si es conocido. Bueno, en realidad no, es gracias a esta definición, ¿no?, de estudio del logaritmo, de esa manera. No, después vamos a ver en otras bases, ¿no?, porque el logaritmo representa la base e, ¿no? Bueno, vamos a... Bueno, acá está, ¿no?, dice por inducción, y lo demuestra, ¿no? A ver, veamos ahora un ejemplo del logaritmo. Dice que demuestre que el logaritmo de x más 1 entre x es igual a 1 cuando x tiende a 0. ¿Cómo demostramos eso? No, algo diría el profe, explico hospital, se acabó, ¿no? Entre 0, 0, 1, 1 entre x, debajo de x1, x más 1, y tiende a 1, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Vamos a aplicar hospital, ¿no? Esta función logaritmo, ¿no?, es diferenciable, sí, ¿no? Y también diferenciable. Tenemos que aquí, ¿no?, en 0, ¿no?, la función, si es diferenciable, ¿no?, más aún es continua. Entonces, si es continua, ¿no?, tendremos que esto de acá, entre el límite, ¿no?, sería 1, 0 entre 0, tendríamos una expresión de 0 entre 0. ¿No? Entonces ya vimos cuál es la derivada de logaritmo de x más 1, ¿no? Sería 1 entre x más 1, y el de abajo sería 1, ¿no? Por lo tanto, cuando tiende a 0, se tiende a 1. ¿Correcto? Bueno, de otra manera, sería aplicando justamente lo que vimos en la clase anterior. Bueno, acá, y aplicando la definición de logaritmo, ¿no? Esto de acá no, en al final es lo mismo, ¿no? Porque se comporta como una derivada, ¿no? A ver. Bueno, aquí ya está dado, ¿no? Dicen, calcule el límite cuando esto tiende, x tiende a 0 de, claro, ¿no? Porque el logaritmo de x solo está definido en x más, en x positivo, ¿no? ¿Correcto? Bueno, acá ya me están diciendo, hace un cambio de variable, ¿no? Entonces digo, el límite, cuando x tiende a más, ¿no?, de x, logaritmo natural de él, ¿no?, es igual al límite, ¿no? En este caso, ¿de quién? ¿No? Cuando y tiende, ¿no?, al más infinito, ¿cierto? Lo que estoy haciendo un cambio de variable. ¿De quién? Del, en este caso, x, que es 1 entre y, por la variable natural, que es 1 entre y. ¿Correcto?
Muy bien, aquí tendríamos el límite, ¿no? Cuando ya tiene el más infinito, bueno, acá saldría el logaritmo de y, ¿no? Entre y menos afuera, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. ¿Y eso cuánto es? Bueno, se aplicó, sabemos que este es diferenciable, diferenciales, ¿no? Acá sale más infinito, una indeterminación, ¿no? Derivamos, bueno, el negativo lo ponemos afuera, sería 1 entre y, ¿no? Y esto tiende a 0, ¿no? Entonces ese sería, ¿no? Su límite de esa expresión. A ver, sigamos. A ver, demuestren que ese límite dice que de x, logaritmo de x entre x pone 0. Bueno, entonces ahí sin aplicar este hospital, demuestren, a ver. Porque están diciendo que demuestren, ¿no? A ver, sin hospital demuestren eso. Porque con hospital sale rapidísimo. Sesión. Ah, sí. No, es que en la sesión 7 es otro tema, que no lo hacen acá, ¿no? No lo hacemos. Tema 7 es regla del trapecio, regla de Simpson, ¿no? Aproximaciones por medios de integrales, se llama. ¿No? Es decir, a veces tenemos funciones que no son integrales, ¿no? Entonces lo podemos aproximar, su integral. ¿Correcto? ¿No? A veces tenemos esto, ¿no? Seno, bueno, e a la x al cuadrado, ¿no? Acá habíamos dicho. Entonces, ¿cómo integramos ello, no? Entonces, hay métodos, ¿no? Llamados de aproximación, ¿no? Que son método de Simpson, método del trapecio, ¿no? ¿No? Y otros métodos que pueden aproximar justamente a integral, ¿no? Da un valor aproximado. ¿Se podría hacer con cambio de variable, profesor?
Mm, Con x igual a 1 sobre 2n, 2 a la n. bueno, aquí te piden demostrar, ¿no? Pero bueno, no te piden en este caso calcular, ¿no? Porque no, si, a ver qué por ejemplo dice, ¿no? Si nosotros demostramos que el límite de cuando x tiene al finito, ¿no? Por la derecha de x por x logaritmo de es 0, ¿no? O sea, si hacemos el cambio de variable, ¿no? Sí, ¿no? Resulta ser igual, ¿no? Bueno, No, sale 0, ¿no? o Ya, sea, sí, sí. lo hice con el cambio de 1 sobre 2 a la n. O sea, Claro, no, sino que, bueno, ahí, ¿cómo podemos? Es cuando, bueno, cuando piden demostrar, uno, se aplica la definición, ¿cierto? ¿De acuerdo, no? Definición de límites. O, en tal caso, podrías aplicar, ¿no? El sándwich. ¿De acuerdo? Porque te piden demostrar. Mm. Pues si fuera a calcular, es justamente lo que estoy diciendo. Recuerda que el sándwich, ¿no? En realidad es la demostración. En realidad no parte de una demostración de límite, ¿no? Usas, ¿no? Condiciones de límite y justamente para demostrar alguna otra expresión, ¿no? 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 Entonces, no sé si recordarán lo que era sándwich. ¿No? Si había cuando x tiende a, el f de x tendía a L, ¿no? Y el x tiende a, el h de x tiende a L también, entonces él también tendría a L, ¿no? Cuando x tiende a, ¿cierto? Y no, en realidad ahí usábamos la definición de límites, ¿no? Porque cuando él tiende a él es como tener ¿no? Un L más epsilon y aquí era un L menos epsilon. Y justamente con ello demostrado, ¿no? Que g de x menos L era menor que epsilon, ¿no? O sea, ahí podrían aplicar justamente sándwich, ¿no? Para decir demostrar, no calcular, ¿no? En tal caso lo demostrarían con la definición. ¿Correcto? Oye, bueno, no hay que... Bueno, normalmente aquí no van a pedir calcular, ¿no? Pero vamos a ver quizás alguna excepción por ahí. Bueno, vamos a terminar entonces ese ejemplo y mejor continuamos quizás con otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no calculen la integral de 0 a pi medios, ¿no? Del seno de x diferencial de x, ¿ya? Para el día miércoles. ¿No? Y veremos otros ejemplos. A ver, tenemos aquí, ¿no? Yo quiero demostrar, ¿no? Digo, sea x mayor o igual a t y mayor o igual a 1. ¿Correcto? Entonces, ¿no? Es fácil ver que, de k0,
que es menor de 1 entre t, y él es menor que raíz de t sobre t. ¿Correcto? Bueno, que es lo mismo que 1 entre raíz de t, ¿no? Muy bien, ahora, si nosotros aplicamos la propiedad de integral, pues para todo x entre t, ¿no? Vamos a aplicar aquí la integral de él, que es, ¿no?, de 0, en este caso de 1 a x, ¿no? Recuerda que x es mayor que 1. Aquí sería también, ¿no?, de 1 a x, de 1 entre t, y él también sería igual, ¿no?, menor o igual a la integral, ¿no? Recuerda que las integrales son como límites supremos, ínfimos, no se puede colocar justamente de esta manera, y habíamos visto esta propiedad. ¿Correcto? Bueno, acá tendríamos mayor o igual a 0. ¿Correcto? Y aquí, ¿no?, cuando el x tiende al infinito sigue siendo 0. Aquí tenemos que es, ¿no?, en este caso la propiedad de, tenemos logaritmo de x, ¿no? ¿Cierto? Este es el logaritmo de x. Y este de aquí, no, ustedes ya lo conocen, es, ¿no?, integra, sería, ¿no?, raíz de él entre un medio, ¿cierto? Por 2, ¿no? Por 2 sería en este caso 2 veces, ¿quién? Raíz de x menos 1, ¿no? Bueno, este es menor o igual que a 2 raíz de x. Entonces le dividimos entre x, ¿no?, que es mayor que 1. ¿No? Raíz de x, y hacemos tender x al infinito. Y entonces aquí, ¿no?, encontramos que el límite es efectivamente 0, ¿no? Entonces, ese es demostrar, ¿no? No es aplicar cálculo, ¿no? Porque en el fondo lo que hemos hecho en realidad es aplicar lo que dije, ¿no?, lo que es de Standish, ¿no? Aplicar en realidad la definición de límite. Porque yo sé que esto tiende a 0, ¿no? Y este cuando tiene el infinito x tiende a 0, entonces este va a ser mayor que 0 menos un épsilon, y él va a ser menor que 0 más un épsilon, ¿no? Y en realidad en el fondo estamos demostrando por la definición del límite que cumple esa condición. No, acá, no, aquí igual a 4 no, igual a quién dice, ¿no? Una interrogación. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar, ¿no? Recuerden, una cosa es demostrar y otra cosa es calcular.